Bien, el problema 5 dice, cuando se disuelve 1 gramo de urea, y nos da la fórmula, en 200 gramos de disolvente A, sin disociarse ni asociarse, el punto de fusión de A disminuye 0,250 grados centígrados. Cuando se disuelve 1,50 gramos de I en 125 gramos del mismo solvente A, el punto de fusión de A disminuye 0,200 grados centígrados. Nos preguntan dos cosas, si nos dan de dato los puntos de fusión y el peso molecular y que asumamos idealidad. Vamos primero a ubicarnos de qué se trata este problema. Dice primero que agarra 1 gramo de urea y lo pone en 200 gramos de A. ¿Sí? Dice que además consideremos idealidad, por lo tanto el coeficiente de Bjerrum vale 1 y que el factor de asociación-disociación también vale 1 porque nos decía que no se asociaba ni se disociaba. ¿Sí? Y nos dan de dato el delta T crioscópico. Esto es lo que sucede en primer lugar. En segundo lugar, agarra 1,5 gramos de I, es otro soluto, que lo pone en 125 gramos del mismo solvente. Nos dice además que consideremos idealidad y que no se asocia ni se disocia. Entonces nos pregunta el peso molecular de I. ¿Cómo hago para calcularlo? Primero voy a tener que calcular la constante crioscópica. ¿Sí? Acá me quedó KF, pero es KC. La constante crioscópica, ¿cómo voy a hacer? Bueno, vamos a decir que un mol de urea, sacamos la cuenta, nos da 60 gramos, entonces si puso 1 gramo, puso 0,01666, 6 periódicos, ponen ahí los números que les parezca, moles de urea. Esos moles de urea los disuelve en 200 gramos de A. Entonces, si queremos averiguar la molalidad, en 1000 gramos de A voy a tener estos moles de urea. A partir del delta T crioscópico, que decía que era 0,250, vamos a sacar la constante crioscópica. ¿Sí? Lo único que hacemos es reemplazar el I por 1, la molalidad por la calculada recién, el delta T crioscópico por 0,250, despejamos la constante crioscópica y nos da un valor de 3, Kelvin kilogramos sobre mol. Con esa constante crioscópica nos vamos al segundo tubito, ¿sí? Al que ponía I en el solvente A. ¿Por qué puedo usar la misma constante crioscópica? Porque la constante crioscópica, recuerden, que es exclusiva del solvente, ¿sí? No importa el soluto que yo le pongo. Todos los solventes tienen una única constante crioscópica que la puedo utilizar con cualquier soluto. Entonces, teniendo el delta T crioscópico, teniendo el I, ¿qué es lo que nos está faltando? La molalidad. Entonces reemplazamos con todos los valores del problema, calculamos la molalidad y nos da 0,0666. ¿Qué significa esa molalidad? Significa que 0,0666 moles de I están en 1000 gramos de A, ¿sí? La molalidad. Y acá nos decía que puso, y acá hay un error, 125 gramos de A. Entonces, en 125 gramos de A tenemos estos moles de I. Lo más probable es que el resultado de la X esté bien, pero que cuando yo copié y pegué de la hoja papel al Power, me olvidé de cambiar porque debo haber copiado de otras reglas de 3. Entonces, 0,0833 moles de I van a corresponder a una disolución en 1,5 gramos de I. Es decir, estos moles de I corresponden a los 125 gramos de A. Espérenme que acá hice un poco de lío. Bien, entonces estos moles de I están disueltos en los 125 gramos de A. Entonces estos moles de I son equivalentes a 1,5 gramos de I. ¿Sí? Vamos de nuevo porque me quedó medio enchastrada la explicación. Entonces, este es el valor de molalidad. Estos moles de I están en 1000 gramos de A. En 125 gramos de A hay estos moles de I. Como estos moles de I estaban en 125 gramos de A, quiere decir que equivalen a 1,5 gramos de I. Si estos
moles de I son 1,5 gramos de I, un mol de I corresponde a 180 gramos. Este es el peso molecular o la masa molar de I. ¿Sí? Entonces la respuesta sería 180, la masa molar de I, 180 gramos por mol. Los pesos moleculares, recuerden que los podemos poner sin unidades, pero si le ponemos una unidad, tenemos que explicar a qué cantidad de masa se refiere. ¿Sí? Si ponemos 180 y nada más, está perfecto. Ahora si ponemos 180 gramos, tenemos que poner sobre mol. No sé si quedó claro hasta ahí. Cualquier cosa me dice. En la parte B nos pide calcular el delta H de fusión del solvente. ¿De dónde lo vamos a sacar? De la constante crioscópica. La constante crioscópica deben tener por ahí esta formulita que dice que es igual a R por la temperatura de fusión al cuadrado por la masa molar del solvente en este caso A, dividido 1000 por el delta H de fusión. Este 1000 es el que viene a convertir los kilogramos en gramos, para que no nos quede esos kilogramos de la unidad que tiene, la constante crioscópica tiene 1 kilogramo, para sacarlo o ponerlo dependiendo de lo que vaya a averiguar. Por ejemplo, despejo desde acá, delta H de fusión, me va a quedar que es igual a R por T al cuadrado por M, dividido 1000 por la constante crioscópica. Ahí escasé. Entonces, el delta H de fusión va a ser igual a 2 calorías sobre Kelvin mol por 285 Kelvin al cuadrado, ¿sí? Las dos cosas elevo, tanto el número como la unidad, por 200, que es la masa molar del solvente A, gramos sobre mol, dividido un producto. Por un lado el 1000, que al 1000 le voy a poner gramos sobre kilogramo, ¿sí? Porque es lo mismo esto. 1000 gramos y 1 kilogramo es lo mismo. Entonces lo pongo acá y no me afecta la igualdad. Por 3 Kelvin kilogramos sobre mol, que es la constante crioscópica que habíamos calculado antes. Reemplazando, obtenemos un valor, haciendo el cálculo, obtenemos un valor de 10.830 calorías sobre mol. Y fíjense que es muy importante el tema de las unidades. Acá hay un Kelvin en el denominador, acá hay 2 Kelvin en el numerador, y acá hay 1 Kelvin en el denominador. ¿Sí? 2 Kelvin en el numerador y 2 Kelvin en el denominador se fueron todos. Los gramos. Estos gramos están en el numerador y estos gramos están en el denominador. Se fueron. Acá tengo 1 kilogramo en el denominador del denominador y acá 1 kilogramo en el numerador del denominador. Por lo tanto, este kilogramo se va con este kilogramo. Y me queda un mol, que acá está en el denominador, acá hay otro mol en el denominador, y acá hay un mol, uno solito, que está en el denominador del denominador, por lo tanto es como si estuviese en un numerador. Un mol se va con un mol y me va a quedar un solo mol, que es el que viene acá, el que viene a la respuesta. Y esta caloría que está acá es la que viene acá, ¿sí? No sé si hice el tachado. No, no lo hice. ¿Alguna duda con respecto a este problema? Porque tenemos que pasar al otro después. Profe, ¿cuánto daba la masa de I? Ah, 180. 180. ¿Es 180 o no? Yo metí la pata en la urea. Le puse mal el peso molecular y arrastré todo el error. Ah, bueno. Acá se me fue porque quise hacer un cambio y se me fue de la pantalla compartida. Lo que quise hacer es cambiar este numerito para que ya me quede arreglado. Bueno, no quiere. Ahí voy, así ya queda en el problema. Bueno, no sé qué hice, ahí. No, esta no es. Ay, perdón, no sé qué hice, me parece que la borré. Ahí está. Lo que quería era modificar acá, que no es 250, sino que es 125. Porque ya uno después se cansa de estar escribiendo tanto, entonces empezamos a copiar y pegar reglas de 3 de otros lados y me ha quedado un 250 ahí que no tiene absolutamente nada que ver. Yo esto se lo subo en un ratito como PDF a los grupos, así
Así lo tienen y ya está corregido. ¿Alguna otra duda? Mm, Profe, yo tengo una duda. Te escucho. Sí, cuando nos dices de lo de idealidad y todo eso, que está la I con el puntito, que es el Sí. coeficiente ese, y después el cero tachado, Ese que es cero el, tachado es el coeficiente de Bierrum. claro, ese. Y yo por ahí no sé a cuál ponerle el uno. Bien, esto está buena la aclaración. Se me El I, confunde eso. el I tiene dos componentes. El I solito, el I de Van Hoff, ese es el cociente entre la propiedad coligativa experimental dividido la propiedad coligativa teórica. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la propiedad coligativa teórica en este caso? Si estoy hablando del delta crioscópico, es Kc por m. Ahora, cuando yo hago el experimento, obtengo una diferencia a Kc por m. ¿Eso qué, a qué se lo asigno? Se lo asigno al I. Y el I tiene dos componentes. Por un lado, porque es un producto el I. Por un lado, el coeficiente de Bjerrum, ¿sí? Por otro lado, el F. El coeficiente de Bjerrum es el que mide el distanciamiento de la idealidad. Es decir, si me dice ideal, lo único que me está diciendo es que el Bjerrum vale 1, ¿sí? Nada más. El otro componente del I, de esa diferencia entre la propiedad coligativa teórica y la experimental, es el factor de asociación-disociación, que es el factor alfa nu, que le llamamos. Ese tiene una forma para calcularse cuando el proceso que ocurre es una asociación y otra forma diferente cuando el proceso es una disociación. Entonces, cuando en el enunciado nos dicen, como por ejemplo acá, asumir idealidad, lo que me están diciendo, Bjerrum igual a 1. Nada más. ¿Sí? Ahora, cuando me dice sin disociarse ni asociarse, me están diciendo que el factor alfa nu es 1. ¿Sí? Entonces, el I es un parámetro que está conformado por dos cosas. Por un lado, el coeficiente de Bjerrum, el que me mide el desvío de la idealidad. Por el otro lado, el factor alfa nu, que es el que me mide si se asocia o se disocia. ¿Sí? Están que van como por caminos separados y se juntan en ese momento para formar el I. No sé si quedó claro. Sí, sí, ahí ¿Sí? está. Gracias, Igual profe. aparece de vuelta este tema en el problema 10. Así que Gracias. vamos a hacer así. Vamos a dejar de grabar y vamos a empezar a grabar el 10.